Eh, Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos hoy a esta nueva clase del curso de aritmética. Vamos a ver preguntas tipo examen de admisión. Vamos a hacer una pequeña práctica resolviendo algunos ejercicios sobre el tema de divisibilidad. Eh, Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor. Lo que les quería explicar es que pues de ahora en adelante vamos a hacer solamente la explicación práctica, pero no se preocupen, yo les voy a decir cómo al final pueden ustedes revisar la parte teórica. Sí, lo que pasa es que, bueno, algunas veces es como el tema es muy extenso en teoría, entonces se nos alarga un poco la clase, un poco más de lo normal, se nos va más de la hora. Entonces, por eso decidimos hacerlo así de ahora en adelante. De esa manera, pues no descuidan ustedes los repasos para los exámenes. Ustedes se siguen preparando y nosotros como profesores, pues en mi caso especialmente yo, pues no tengo que eh, pues reiniciar todo desde cero, sino seguir viendo temas pendientes de los que quedaban del ciclo anterior y así podemos hacer un mejor repaso y así les puedo ayudar más a ustedes a prepararse mejor. Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar ya mismo con la explicación. Voy a compartir aquí pantalla para mostrarles la guía y cómo pueden ser las posibles soluciones a esos ejercicios que se pueden encontrar ustedes en un examen de admisión. Entonces, ya mismo vamos a empezar. Entonces, si no pueden ver mi pantalla, me avisan. Pues si la pueden ver, por favor, eh, estén atentos a lo que voy a explicar a continuación, porque esto es muy importante. Es un tema nuevo, esto no lo hemos visto, pero depende pues, de los temas anteriores que ya vimos anteriormente en otras clases. Entonces, pues el primer punto nos dice, en los primeros 900 números enteros positivos, ¿cuántos de ellos son múltiplos de 5 pero no de 25? Voy aquí a asegurarme que esté grabando, ¿sí? Eh, Listo. Entonces, aquí tenemos, como siempre, 5 opciones de posible respuesta. Recuerden que es opción múltiple, pero solamente hay una respuesta correcta entre las 5 opciones que hay o claves. Eh, entonces, aquí pues la solución es la siguiente. Entonces, sea este conjunto, ¿sí? Desde de estos números naturales que van desde el 1, 2, 3 hasta estos tres últimos, y 900 incluido, por supuesto. Entonces, aquí voy a usar otro color. Bueno, entonces aquí, listo. Entonces, aquí tenemos pues una representación gráfica de cómo podrían ser estos múltiplos, ¿no? Eh, o sea, hay una forma para calcular la cantidad de múltiplos que tienen los primeros números naturales, ¿sí? Entonces, si nos dicen que estén los primeros 900 números enteros positivos, pues también asumimos que son naturales. Y entonces acá tenemos que hallar el mínimo común múltiplo entre 5 y 25. ¿Y por qué esto? Porque necesitamos no solamente hallar la cantidad de múltiplos de 5, sino también la cantidad de múltiplos que tienen en común tanto el 5 como el 25, ¿sí? Eh, entonces, para hallar este mínimo común múltiplo, la forma más fácil que les voy a explicar a continuación
siguiendo un método que se conoce como el método de la escalera. ¿Y cómo es eso? Entonces, el método de la escalera funciona de la siguiente manera. Espérenme acá. Entonces, aquí tenemos los dos factores, ¿sí? El 5 y el 25, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el mínimo número primo, o sea, o factor que divida estos dos números, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese número? Pues no nos queda más de otra que, pues, poner el 5, ¿no? O sea, poner el 5 acá, porque es el que divide a 5 y también divide a 25. Entonces, 5 entre 5, pues da 1 y 25 entre 5 nos da 5, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue a continuación? Ustedes tienen que ver ya cuando el algoritmo termina cuando ya ustedes tienen todos los factores primos, o sea, ya estos números son primos, o sea, ya no se pueden dividir entre más números, los que están acá de este lado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ahora tomar en L estos números que ven acá, o sea, una L, como pueden ver acá en esta figura, y lo que van a hacer ahora es que pues el mínimo común múltiplo de 5 y 25 va a ser igual al producto de esos números o esos factores que tienen dentro de esa L. Entonces, es decir, 5 por 1 por 5, ¿sí? Como el 5 es el módulo de la multiplicación, es como si estuviéramos multiplicando 5 por 5 y esto nos va a dar 25, ¿sí? Entonces 25 es el mínimo común múltiplo de 5 y 25. Entonces, según la definición, ustedes tienen que, bueno, la forma práctica para hacer este cálculo, ustedes tienen que tomar n, o sea, es decir, este va a ser n, este n, y el a, pues va a ser ese número que va a estar en el denominador, o sea, la razón entre n mayúscula y a, que en este caso los múltiplos, para hallar los múltiplos de 5, entonces tenemos, lo hacemos de esta forma, entonces dividimos 900 entre 5, pues nos da 180, ¿sí? Y para hallar la cantidad de números pues, que son múltiplos de 25, pero es realmente el mínimo como múltiplo de estos dos números, ¿no? No se vayan a confundir, no estamos hablando de este 25, sino de este 25 de acá, ¿sí? O sea, este 25 es este mismo 25 que hallamos acá como mínimo como múltiplo. Entonces, dividimos esta n mayúscula 900 entre 25 y nos va a quedar 36. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es restarle a 180, ¿sí? Esa cantidad que tuvimos, 36, y al final nos va a quedar que es igual a 144. Entonces, la cantidad de números que son múltiplos de 5, pero no de 25, va a ser 144. Entonces, por lo tanto, la respuesta que ustedes tienen que elegir es la A, 144, ¿sí? Entonces, ese es en resumen la explicación al primer ejercicio. Segundo punto dice, un comerciante adquiere más de 300 artículos, pero menos de 400. Si los embolsa de 8 en 8, le faltarían 3 para llenar la última bolsa. Si los embolsa de 6 en 6, le faltaría uno. Y si los embolsa de 5 en 5, no falta ninguno. ¿Cuántos artículos compró? Bueno, pues aquí la solución es que ustedes tienen que tomar estos grupos, o sea, es decir, si les dice de 8 en 8 y le faltan 3, pues ustedes tienen que tomar n, o sea,
Esta n la van a tomar como que es módulo 8, o sea, si ustedes ven que tiene el, el círculo o el arco o el aro encima del número, es porque está ahí, es un múltiplo, no, es un módulo, ¿sí? Entonces recuerden esa notación. Entonces, n es múltiplo de 8 menos 3, o sea, aquí vamos a tener este residuo y por propiedades de los múltiplos, o sea, o de los módulos, ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden eh, asumir que el módulo 8 es igual a módulo 8 más módulo 8, ¿sí? Y esto, pues, pues aquí nos va a dar que el módulo 8 o sea, nosotros podemos encontrar un múltiplo de 8 que es 8, sí, porque hay una propiedad que dice que un número puede ser múltiplo de sí mismo, sí, entonces de aquí sale este 8 acá, entonces 8 menos 3 nos da 5, sí. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que encontrar un residuo en común para poder aplicar otra propiedad que está relacionada, perdón, eh, que se me fue, bueno, disculpe. Entonces, como les decía, tenemos que encontrar un residuo en común para poder aplicar una propiedad que ya les voy a explicar a continuación. Entonces, en el enunciado nos dicen, de 6 en 6 le faltaría uno. Entonces, acá tenemos 6, o sea, eh, que n es múltiplo de 6 menos uno. Y hacemos lo mismo que hicimos con el anterior, ¿ven? Y acá este 6, le restamos uno y nos queda módulo 6 más 5. Y con el último dice que si los embolsa de 5 en 5 no falta ninguno, o sea, no sobra ni falta ningún dulce. Entonces, aquí podemos decir que n es múltiplo de 5 exacto o que tiene residuo cero. eh, entonces acá pues seguimos aplicando estas propiedades. Este el 5 es múltiplo de sí mismo y pues tenemos que va a ser igual a múltiplo, pues 5, o sea, múltiplo de 5 más 5, ¿sí? Entonces ya tenemos esta n o sea, vamos a tener un residuo en común que es 5, ¿sí? Un residuo por defecto. Entonces acá ya aplicamos esta propiedad que es con el mínimo común múltiplo de estos números, ¿sí? Tanto del 8 como el 6 y el 5. Entonces recuerden el algoritmo que vimos ahorita, ¿no? De hallar cómo hallamos el mínimo común múltiplo de estos números, pues de esta forma, ¿no? O sea, tenemos 8, 6 y 5, ¿sí? Entonces tenemos estos tres números, eh, entonces ahí tenemos que ver cuál es el que divide, el mínimo factor primo que divide a todos o a algunos de estos tres números, pues ahí pues ahí puede ser el 2, ¿no? O sea, el 2 divide al 8 y al 6. Entonces, 8 entre 2, 4. 6 entre 2, 3, ¿sí? Y bueno, ahí ya pues tenemos, ¿sí? Entonces, cuál de estos, o sea, cuál de estos, pues el 3 ya es un factor primo, ya pues no lo podemos dividir más, el 4 sí lo podemos seguir dividiendo, entonces 4 entre 2, ¿sí? Entonces, 2, eh, y bueno, luego pues el 3, aquí pues el 3
el 3 lo podemos dividir entre sí mismo, o sea, pero bueno, ya, y nos queda, o sea, bajamos, o sea, este lo bajamos acá, y este 5 pues ya, porque ya no nos quedan más factores primos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, la regla de la escalera, como les expliqué ya hace un momento. Entonces, tenemos esto en L. Ya, disculpen que me quedo como un poco torcido, pero bueno, esa es la idea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esos factores primos, los que están dentro de la L. Entonces, nos va a quedar que el mínimo como múltiplo es de 8, 6 y 5. Pues nos va a quedar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 y por 5, esto nos va a dar 120. ¿Sí? Entonces 120 es este número de acá, este número que tenemos acá. Es 120, o sea, vamos a tener que n va a ser igual a el múltiplo del mínimo como múltiplo de estos tres números y de los que tenemos acá. El 8, el 6, el 5. Entonces, va a ser al final múltiplo de 120 más 5. Y por otra, hay otra propiedad de los múltiplos que es que si nosotros podemos asumir que 120 está multiplicado por una constante k, ¿sí? Por un factor k, ¿sí? Entonces nos va a quedar al final que n es igual a 120 por k más 5. Luego tenemos que en el enunciado nos dice que el comerciante adquiere más de 300 artículos, pero menos de 400. Ese es el rango que nosotros tenemos para ese n, para esa n. ¿Sí? Entonces, n ya sabemos que es esto, ¿no? Entonces, todo esto lo pasamos acá, ¿sí? Lo pasamos acá, entonces vamos a tener que 120k más 5 va a estar entre 300 y 400. Entonces acá lo que hacemos es restar en todos los lados por 5 para cancelar este 5 que está acá. Entonces 300 menos 5, 295. 400 menos 5, 395. Entonces después vamos a dividir esto entre 120 a todos los lados para cancelar ese 120 que tenemos como coeficiente de K, ¿sí? O sea, este 120 lo cancelamos y pues nos va a quedar números decimales tanto en el extremo inferior como en el extremo superior. Entonces, pero solamente vamos a tomar como referencia las partes enteras, ¿sí? Y como sabemos que K está entre un número que es 2, algo y 3, algo, pues ¿cuál número entero puede ser? Pues K puede ser igual a 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, porque no, el problema nos está hablando de artículos, pero estos artículos no son eh, partidos, son enteros, ¿sí? Entonces, por eso asumimos que K debe ser un número entero positivo. Entonces, por eso 120 por 3, 360 más 5 nos da 365. Entonces, por lo tanto, la respuesta que ustedes tienen que elegir aquí es la D, 365. ¿Sí? Entonces, ese es el resumen que les quería explicar de este ejercicio. El tercero nos dice, encontrar el residuo de dividir 2 a la 17 entre 7. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces acá lo que tenemos que hacer es que encontrar ese residuo, ¿sí? Asumiendo que pues 2 a la 17 es un múltiplo de 7, ¿sí? O sea, como pueden ver acá, ¿sí?
Entonces, va a ser una división inexacta porque tenemos un residuo, ¿sí? Entonces, esa R es la incógnita que debemos hallar. Entonces, aplicando un poco de propiedades de la potenciación, y espero que en otras clases podamos verlo más en detalle, cómo aplicar estas propiedades, pero por ahora les puedo explicar el paso a paso, ¿no? Entonces, 2 a la 17 va a ser igual a 2 a la 15 más 2, ¿sí? Hay una propiedad que nos dice que, pues, que A, o sea, si tenemos A a la M más N, pues esto va a ser igual a la M, ¿sí? Por a la N. Sí, esa es la propiedad que estamos aplicando acá. Entonces, 2 a la 15 por 2 a la 2, ¿sí? 2 a la 15, entonces vamos a poder asumir que es 2 a la 3 a la 5. Entonces, hay otra propiedad de la potenciación que nos dice que si A está elevado a M por N, o sea, a un número que es factor de M por N, entonces esto podemos asumir que va a ser A a la M elevado a la N, ¿sí? Esa es la otra propiedad que estamos aplicando aquí. Y entonces 2 a la 3, espérenme, miro acá los apuntes. Creo que aquí lo anoté. No recuerdo. Bueno, eh, ok. Entonces, acá, pues 2 a la 2 es 4, ¿no? O sea, este 2 a la 2 es 4, ¿sí? Entonces, 2 a la 3 va a ser 8, ¿sí? 2 a la 3 es 8. Pero este 8 lo podemos, este 8 lo podemos asumir es, como módulo 7 más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 7 es múltiplo de sí mismo. Entonces 7 más 1 es 8, ¿sí? Recuerden que este 7 tiene un arito acá, ¿sí? Entonces tenemos módulo 7 más 1 por 4. Esto, o sea, por propiedad distributiva, entonces recuerden que hay otra propiedad de los múltiplos o de los módulos que nos dice que si multiplicamos un factor constante por un módulo, pues nos va a dar el mismo módulo, ¿no? O sea, módulo 7 por 4 va a ser equivalente, o sea, esto va a ser igual a módulo 7 por 4 más 4, ¿sí? Pero este módulo 7 por 4, esto lo podemos simplificar y esto nos queda módulo 7 más 4, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues en este 4 que nos quedó acá. Y ese 4, pues va a ser el residuo. Va a ser R, ¿sí? Esta misma R de acá es esta de acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, R va a ser igual a 4 y la clave que ustedes tienen que elegir aquí es la D, ¿sí? 4. Y ya, eso era todo. Bueno, seguimos con el cuarto punto. Cuarto punto nos dice, en un examen tomado a 100 alumnos se observa que los aprobados, un tercio que de los aprobados, perdón,
un tercio son mujeres, los 5/6 postulan a ciencias y los 3/8 postulan a letras. ¿Cuántos desaprobaron el examen sabiendo que dicha cantidad es mínima? Bueno, entonces aquí por convención usamos letras para hacer la anotación de los aprobados, de los desaprobados y aquí pues el enunciado nos dice que la suma de estos pues nos da 100, ¿no? Que es el total, 100 alumnos como cantidad mínima. De como cantidad mínima, ¿sí? Eh, entonces, porque aquí nos dicen, nos preguntan cuántos desaprobaron el examen sabiendo que dicha cantidad es mínima. Entonces, como es una cantidad mínima, asumimos que los que desaprobaron van a ser menos que los en cantidad que los que aprobaron, ¿sí? Entonces, por eso D va a ser menor que A, ¿sí? eh, los aprobados que son mujeres. Entonces aquí el enunciado nos dice, los aprobados de un tercio, que los de los aprobados un tercio son mujeres. Entonces aquí subimos que un tercio de A, o sea, de los aprobados, y por hay una propiedad que es clave en este caso, eh, sí, que es la del principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá un tercio da pues para dejar solo la A, o sea, nosotros aquí multiplicamos esto por 3, ¿sí? O sea, esto lo multiplicamos por 3 y pues se nos, o sea, esto, o sea, esto pues al final nos va a quedar que va a ser un múltiplo, A va a ser múltiplo de 3, ¿sí? Aprobados que postulan a ciencia 5/6 de A, ¿sí? Porque acá el enunciado dice los 5/6 postulan a ciencias, ¿sí? Entonces 5/6 de A nos lleva a que A va a ser múltiplo de 6, ¿sí? A va a ser múltiplo de 6. Entonces, pues como lo hicimos antes, ¿no? O sea, eh, entonces, porque recuerden que eh, el uno el uno, o sea, es múltiplo de ambos números, ¿no? El 3 y el 6, ¿sí? Entonces, acá, pues, va a quedar que eh, 3, o sea, aquí 3/8 de A, probados que postulan a letras, porque aquí el enunciado también nos lo menciona. Y pues esto pues lo multiplicamos por 8. Esto nos va a dar 24 veces A. Y por el principio de Arquímedes, bueno, el principio de Arquímedes, bueno, ya también sabemos por propiedades que 24 es múltiplo de 8. Entonces por eso decimos que A es múltiplo de 8. A es igual a múltiplo de 8, o sea, un módulo 8. Entonces, en ese orden, como ya tenemos esta relación, entonces podemos aplicar la otra propiedad que ya habíamos visto antes con el mínimo común múltiplo, ¿sí? De los módulos. Entonces aquí tenemos que 3, 6 y 8, ¿no? Entonces 3, 6 y 8. Entonces acá hacemos el algoritmo de la escalera. ¿Cuál divide en común a estos? Pues el 2, ¿no? O sea, el mínimo factor primo que tenemos para cualquiera de estos tres números es el 2. Entonces 6 entre 2 3. 8 entre 2 4. ¿Cuál divide? Bueno, 4 no es factor primo, entonces lo podemos dividir por 2 otra vez. Entonces nos queda 2. Entonces este 3 aquí lo podemos bajar. Entonces aquí al final la escalera cómo nos va a quedar. Entonces nos queda así, ¿no? Entonces tomamos 2, ¿sí? 2 por 2. Entonces aquí mínimo como múltiplo de 3, 6 y 8.
Entonces va a ser igual a 2 por 2, 4 por 3, 12 por 2. Esto va a ser igual a 24. Sí, 24. Ese 24 es el que nosotros ponemos aquí, pero con módulo, ¿sí? Por esto de acá, ¿sí? Entonces, módulo, módulo, ¿sí? Por consiguiente, entonces nosotros sabemos que el número de aprobados es módulo 24 más los desaprobados es igual a 100, ¿sí? Que esto sale de acá. Entonces recuerden, de aquí sale esto, ¿sí? Y este 24 pues ya sabemos que sale de acá, ¿no? Entonces, por propiedades de los módulos, también sabemos que 24 por k más d es igual a 100. Entonces, si asumimos que k es igual a 4, ¿sí? Si k es igual a 4, entonces eh, podemos aquí asumir ese valor, ¿sí? Eh, entonces 24 por 4, 96, más d igual a 100. Entonces acá pues lo que hacemos es restar a ambos lados 96 para cancelar este 96 que tenemos acá al lado izquierdo. Y vamos a tener 100 menos 96, 4. Entonces el número de desaprobados va a ser igual a 4. Es la cantidad mínima que podemos tener de desaprobados. Sí, pues de acuerdo a las condiciones del problema. Y pues lo otro importante que hay que saber es que este valor tiene que ser menor que A, ¿no? Que los aprobados. Entonces, como 4 es menor que 24, sí se cumple la solución. Por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir acá es la B, ¿sí? La clave correcta es la B, 4. Bueno, si no entienden algo, por favor, levantan la mano y me interrumpen y yo con mucho gusto les aclaro la duda si la tienen. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos el quinto punto nos dice, si el numeral de ABCD es igual a módulo 37 o ese numeral es múltiplo de 37 y el numeral CD es igual a dos veces el numeral AB, determine la suma de A más B más C más D, ¿sí? Entonces aquí tenemos que aplicar lo que ya vimos en clases anteriores sobre numeración, descomposición por bloques. Entonces aquí tenemos que vamos a tener 100 por el numeral de AB, que 100 recuerden que es 10 a la 2, ¿no? Más el numeral de CD, que es 10, es como si estuviera multiplicado por 1, es decir, 10 a la 0, igual a módulo 37, ¿sí? Porque de aquí, entonces nosotros acá llegamos a esto, ¿sí? A esto. Entonces, ya, como aquí el enunciado nos dice que módulo, numeral de CD es igual a dos veces numeral a B, entonces reemplazamos este valor acá. Y pues por, pues, hacemos una suma ahí, 100 más 2, 102 numeral de AB. Acá pues aplicamos lo que es pues el principio de Arquímedes también. Entonces acá pues cientos entre 37. Espérame cuánto da eso. Todos entre 37. 37, 102. Que nos da
no nos da. Dos. Ah, bueno, sí, es como realmente acá no es, bueno, aquí no, esto está, no está correcto. O sea, acá lo que, o sea, el principio de Arquímedes nos dice es que aquí pues podemos, eh, bueno, o sea, de aquí, o sea, del paso anterior llegamos a esto, eh, es por la definición que, bueno, nos dice que, bueno, el numeral AB es igual es múltiplo de 37. Mm, bueno, lo que sé, lo que yo recuerdo es que es el principio de Arquímedes llegamos a esto, ¿sí? Eh, entonces, si tienen alguna duda, pueden ya les comparto una información que es bueno que la conozcan para que revisen la parte teórica de, sí, sobre el principio de Arquímedes. Entonces, como el numeral de AB y el numeral de C deben tener máximo dos cifras cada numeral, entonces el numeral AB debe ser menor que 50, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el numeral de AB es igual a 37, ¿sí? O sea, porque no puede ser ese múltiplo de 37, de 37 no puede ser mayor de 50. Entonces, por esa razón, tenemos que el numeral de AB es igual a 37. Por lo tanto, el numeral de C es dos veces ese valor, es decir, 2 por 37 nos da 74. Entonces, tomamos AB, o sea, tomamos 3 el 7, lo ponemos acá, tomamos CD, tomamos el 7 y tomamos este 4 y lo ponemos acá. Entonces el numeral de ABCD va a ser igual a 3774. Pero eso no es lo que nos están pidiendo, nos están pidiendo es la suma de las cifras. Entonces acá tenemos que hacer la sumatoria, es decir, tomar A más B más C más D, es decir, 3 más 7, 10 más 7, 17 más 4, 21. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es la A, 21. ¿Sí? Listo. Entonces, el sexto punto nos dice, si 2 elevado al numeral uni, sí, o uni, es igual al módulo 7 menos 5, entonces la suma de las cifras del mayor valor del numeral de uni es, y pues esto lo tomé de un examen anterior, la fuente la dejo acá. Entonces, la solución es que nosotros aquí tenemos que aplicar algo que llamamos restos potenciales. Entonces, la idea con esto es que, pues, nos dice por el enunciado que 2 elevado a ese numeral es igual a módulo 7 menos 5, es decir, módulo 7 más 2, porque hay una propiedad que nos dice que el residuo por defecto más el residuo por exceso, es decir, 2 más 5 va a ser igual a 7, ¿sí? Que es este número que tenemos acá, ¿sí? Que es la base de ese módulo, ¿sí? Entonces,
Luego tenemos que 2 elevado a un factor k va a ser igual a 7 más r sub k. Entonces, si le damos a ese k varios valores, entonces, por ejemplo, 0, r sub k va a ser 1. Si le damos el valor de 1, vamos a tener 2, 2, 4 y así sucesivamente. Y acá vemos que pues ya cuando le damos el valor de k igual a 3, pues se nos repite el 1, ¿sí? En R sub k. Entonces, aquí tenemos que asumir que solamente vamos a tener el gaussiano igual a 3, que es la cantidad de residuos que se repiten periódicamente, si esa es la definición del gaussiano, ¿sí? Entonces, como solo tenemos estos tres residuos, entonces vamos a asumir que ese G va a tener ese valor y pues ya sabemos que pues por la definición del gaussiano nosotros sabemos que 2 elevado a la módulo 3 va a ser igual a módulo 7 más 1, ¿sí? Entonces recuerden, bueno, hay una forma también de hallar esos residuos a este lado que es que tomamos este residuo, lo multiplicamos por 2, o sea, por la base de esa potencia y pues nos da el siguiente residuo. Multiplicamos por la misma base 2 por 2, entonces nos va a dar 4, ¿sí? Sí, esa es una relación interesante que ustedes deben entender, pero aquí, bueno, lo importante es que ya conocemos cuál es eh, el que necesitamos acá para eh, para resolver el ejercicio, que es, recuerden, por la definición que debemos encontrar 2 elevado a la numeral uni, tiene que ser módulo 7 más 2. Entonces, entonces acá, como ya encontramos este valor, por lo tanto, 2 elevado a la numeral uni va a ser igual a 2 elevado a módulo 3 más 1, ¿sí? Entonces, por propiedades de la potenciación, nosotros asumimos que si tenemos las mismas bases, los exponentes son iguales. Entonces, por lo tanto, el numeral uni va a ser igual a módulo 3 más 1. Es decir, que vamos a tener que un múltiplo de 3 puede ser 996, ¿sí? Porque 996 entre 3 pues nos da 332, ¿sí? Una división exacta. Entonces, 996 más 1 nos da 997. Y en conclusión, pues como nos piden allá la suma de esas cifras, entonces U más N más I va a ser igual a 9 más 9, 18 más 7, 25. Entonces, por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, la clave que ustedes deben elegir es la C, 25. Y bueno, el séptimo punto nos dice, hallar la diferencia entre el mayor y el menor número diferente de cero de la forma numeral AB que sea múltiplo de 7. Entonces, acá, como solución, entonces debemos asumir esto, ¿sí? Que el numeral de AB es múltiplo de 7. Entonces debemos aplicar el criterio de divisibilidad por 7, ¿sí? Es decir, que nosotros acá de derecha a izquierda tenemos que asignar un factor, o sea, a cada cifra, ¿sí? Entonces de derecha a izquierda empezamos por el 1, seguimos con el 3, después el 2, después el menos 1, y si hubieran más cifras a la izquierda sería menos 2, menos 3, y repetimos el mismo ciclo, ¿sí? Desde 1 y así sucesivamente. Entonces, como solo tenemos 4 cifras, entonces llegamos solo hasta menos 1. Entonces, de acá tenemos que multiplicar por cada cifra, ¿no? Ese factor a por menos 1 nos da menos a, b por 2, 2b, a por 3, 3a y b por 1, b. Entonces, después sumamos esos factores acá y los igualamos a módulo 7, ¿sí? Entonces, esa suma va a ser múltiplo de 7. Entonces 3a menos a, reducimos términos semejantes. Menos a más 3a pues nos da
O sea, tomamos este y tomamos este. Menos a más 3a, 2a. Y 2b más b, 3b, ¿sí? Entonces, si a es igual a 1 y b es igual a 4, ¿sí? Porque tenemos que ir tomando el menor valor para ese numeral a b a b, ¿no? Entonces, el menor valor puede ser 2, o sea, A1, es decir, 2 por 1, 2, B4, 3 por 4, 12, entonces 2 más 12 igual a 14, 14 es múltiplo de 7, sí. Entonces, por lo tanto, el menor valor de, del numeral a b diferente de 0 es 1414, ¿sí? Entonces, si A es igual a 9 y B es igual a 8, ¿sí? Entonces ahora vamos a tomar el mayor valor que puede tomar ese numeral. Entonces, 2 por A, es decir, 2 por 9, 18, ¿sí? Más 3 por 8, o sea, B igual a 8, 3 por 8, 24, nos da 42. 42 es múltiplo de 7, sí, porque 7 por 6 es 42. Entonces, este también es una edición exacta. Por lo tanto, el mayor valor del numeral de a b es 9898, ¿sí? Y como nos están pidiendo la diferencia entre esos dos valores, entonces tenemos que restar 9898 con 1414. Entonces, esto nos va a dar, entonces recuerden las clases anteriores que vimos de restas. 8 menos 4 4, 9 menos 1 8, 8 menos 4 4, y así. Entonces al final nos va a dar que esa diferencia va a ser 8484. Y esa es la respuesta que ustedes deben elegir aquí en la opción, en la clave B. ¿Sí? Bueno, el octavo punto nos dice calcular A si el numeral de 402 a 5 en base 8 es igual a múltiplo de 7. Entonces aquí volvemos a aplicar el criterio de divisibilidad por 7 que veíamos, pero en base 8. ¿Sí? En base 8. Entonces tenemos que acá, entonces el numeral eh, de 402 a 5 en base 8 es igual al múltiplo de 7. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que aquí, bueno, simplificando, tenemos que múltiplo de 7 más 4 más 0 más 2 más a más 5 va a ser igual a módulo 7. Que pues hay una eh, propiedad que es o sea, hay otro criterio de visibilidad más general que el que por 7. Este es particular, pero hay uno más general que es cuando manejamos bases diferentes a 10, que es cuando tenemos un numeral en una base n más 1 con respecto al módulo, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar las cifras, o sea, sumar estas cifras del numeral eh, al, al, al módulo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que esta suma va a ser igual a 4 más 0 más 4 más 2 6, más 5 11. Entonces, vamos a tener 11 más A más módulo 7 es igual a módulo 7. Entonces, 11, pues esto lo podemos asumir como eh, módulo 7 más 4, ¿sí? Módulo 7 más 4 porque 7 pues es múltiplo del mismo número, ¿sí? Entonces, todo eso sumado a va a ser igual a múltiplo de 7. Entonces va a ser, y por propiedades de los múltiplos o de los módulos, entonces aquí lo que tenemos es que
O sea, aquí le restamos módulo 7 a ambos lados. Entonces aquí cancelamos este módulo 7 al lado izquierdo y nos va a quedar módulo 7 menos módulo 7, pues nos va a quedar otro módulo 7. Eso es igual a 4 más A. Como A debe ser menor que 8, es decir, A menor que 8, entonces, por lo tanto, no nos queda otra sino A tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque eh, 4 más 3 va a ser igual a 7 y 7 es múltiplo de 7, ¿sí? Como prueba, entonces podemos hacer esta operación de convertir el número en base 8 a base 10, o sea, decimal, ¿sí? El proceso de descomponer por bloques, bueno, y hacer esto, hacer la conversión de base 8 a decimal, entonces nos va a quedar 16.541 va a ser igual a múltiplo de 7 y aplicando el criterio de divisibilidad por 7, el criterio particular, entonces nos va a quedar o sea, el mismo proceso que vimos en otro ejercicio anterior. Entonces, 1 por menos 3 6 por menos 1, menos 6 5 por 2 10 4 por 3 12 1 por 1 1. Hacemos esa suma, menos 3 menos 6 menos 9 más 10 1, más 12 13 más 1 14. 14 es múltiplo de 7, sí, porque 7 por 2 14. Y ahí entonces por eso la respuesta correcta que ustedes van a elegir es el valor de A, ¿no? Entonces A es igual a 3, entonces es la clave B, ¿sí? Pero quería pues mostrarles esta prueba como complemento de la solución del ejercicio para que sepa que si aplicando el otro criterio, sí funciona, ¿sí? Entonces, el noveno punto nos dice, ¿cuántos términos tienen como máximo la sucesión 6, 13, 20, 27 si contiene 20 términos múltiplos de 4? Entonces acá pues ya es aplicar también conceptos de sucesiones y progresiones aritméticas que también vimos en clases anteriores. Entonces aquí nos dice el término general de la sucesión a partir de n igual a 0 corresponde a sub n igual 7n menos 1. 7n menos 1 debe ser múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, por propiedades de los múltiplos, entonces asumimos que 7n va a ser, ¿sí? Va a ser múltiplo de 4 más 1 más múltiplo de 4, porque esto es equivalente, o sea, esto con esto es equivalente a un múltiplo de 4 también. Entonces, esto con esto nos va a dar múltiplo de 4 más 1 más 20, ¿sí? O sea, ¿por qué 20? Porque 20 es múltiplo de 4, ¿sí? Porque 5 por 4, 20. Entonces, 1 más 20, 21. Entonces nos va a quedar 7n es igual a múltiplo de 4 más 21. Entonces, acá al final nos va a quedar que n va a ser igual a múltiplo de 4 más 3, ¿sí? Porque recuerden que o sea, acá dividimos o sea, en todo esto lo dimos entre 7, ¿no? Y pues 21 entre 7, pues esto nos da 3 acá a este lado y esto de acá a este lado pues nos va a dar el múltiplo de 4 por el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces n va a ser igual a múltiplo de 4 más 3, 4k más 3, ¿sí? Si tuviera 21 términos múltiplos de 4, es decir, si k es igual a 20, ¿sí? Entonces, 4 por 20 más igual eh, a 80, más 3 es igual a 83. Como solamente tiene 20 términos múltiplos de 4, a lo sumo tiene 83 menos 1 igual a 82 términos. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes deben asumir aquí bueno, y hay que mencionar algo aquí.
¿Por qué la sucesión es 7n-1? Porque acá, si ustedes ven, la razón es, o sea, aquí, 6 más 7, 13 y, y lo mismo. O sea, la razón acá de la sucesión, o sea, esa R va a ser igual a 7. ¿Sí? Entonces recuerden ¿se acuerdan la definición del término general, ¿no? Que va a ser A sub n va a ser igual a, a un A sub 0 más n por r. Pues r va a ser 7 y ese a sub 0 va a ser -1, porque estamos partiendo desde de -1, no de 6, ¿sí? Porque acá hay otro, o sea, el a sub 0 que no está ahí, pero aquí lo podemos asumir que es -1 el término anterior a 6, ¿sí? -1 más 7, 6. Entonces, por eso es que de aquí, o sea, usando de la fórmula general o sea, del término general, llegamos a esto. Y bueno, décimo punto y último. Entonces, voy a mirar cuánto tiempo nos queda. Ups, ya terminó. Bueno, el décimo punto nos dice, haciendo una compra de juguetes, esta costó un total de 161 soles con dos precios diferentes de 5 y 7 soles respectivamente. ¿Cuántos juguetes fueron comprados como máximo? Solución. Para maximizar la compra es necesario priorizar la compra de los juguetes con menor costo, es decir, los de 5 soles cada uno, por lo tanto los juguetes con ese costo deben superar en cantidad los de 7 soles cada uno. Por lo tanto, 5x más 7y igual a 161, x mayor que y. Como el máximo común divisor entre 5, 7 y 161 es 1, entonces tenemos que módulo 5 más 2y igual a módulo 5 más 1. Y acá aplicamos propiedad distributiva. Entonces tenemos módulo 5 más módulo 5. Esto nos da módulo 5 más 2y es igual a módulo 5 más 1. Acá restamos módulo 5 a ambos lados. Cancelar este con este. Entonces nos va a quedar módulo 5, módulo 5, va a quedar módulo 5 más 1 igual a 2y. Y acá, por lo tanto, eh, y tenemos que asumir que y va a ser igual a 3. Luego, si ¿por qué y igual a 3? Porque si asignamos a y otro valor diferente, por ejemplo, y igual a 1, pues 2 no va a ser múltiplo de 5 más 1. ¿O sí? No. 2, si y es igual a 2, 2 por 2, 4. No, no es. Entonces, si y es igual a 3, 2 por 3, 6. Sí, 6 es igual a
múltiplo de 5 más uno, porque 5 es múltiplo de sí mismo, 5 más uno 6. Entonces luego 5x más 7 por 3, 7 por 3, 21. Esto, pues, 161 menos 21. Esto lo restamos a ambos lados, nos cancelan, queda. Y después esto nos queda 140. Y luego pasamos a dividir esto con este con este. Entonces nos queda x igual a 140 entre 5, 28. Como máximo fueron comprados x más y igual a 28 más 3 igual a 31 juguetes. Por lo tanto, como la condición del problema nos dice que x debe ser mayor que y, entonces 28 es mayor que 3, sí. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, 31. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar, muchachos. Entonces, para la parte teórica, les recomiendo revisar este video que se los voy a compartir con el grupo de WhatsApp de la academia también, para que puedan acceder al mismo. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima semana. Chao.